Estamos en presencia de las reglas concas de Palo Monte o Palo Mayombe. Estamos realizando un trabajo para quitar la letra de justicia. Hay dos lutetes boca abajo para que recojan todas las brujerías o espíritus que han estado perturbando a la persona, utilizando un tarro que los mismos pueden llamarle Imbinga o Wani o Enquila, porque ya el tarro de chivo lo podemos llamar acá Riquí. Esto sirve para agilizar el trabajo, un tarro de venado. Cuando realizamos todo este tipo de ensara, como hemos dicho, nos remontamos a cientos de años atrás. No es menos cierto que esta religión ha ido modificándose y que cada munazo congo puede trabajar diferente. Podemos ver 5 quillumbas o cabezas hechas de yeso. Estas quillumbas van a representar a los espíritus, donde el palero pinta Intisi Pemba con yeso los diferentes signos de Guatariamba, Ochosi, San Norberto. Esta flecha representando a Guatariamba, a la justicia, donde va a estar una flecha hacia abajo y otra hacia arriba, para así que los espíritus en las patipembas o signos puedan entrar y salir. Toda flecha que se haga en una patipemba o signo tienen que tener entradas y salidas para que el espíritu pueda salir y entrar al trabajo o a la ensara. Todos los enfumbres lumbo van quiaco caminando en la encila alante de la persona que le hacen el trabajo. Estos trabajos pueden quitar la mala letra que tiene la persona echando bucota, maíz tostado, dándole la paga, ofrenda a los enquisis de enganga que están trabajando en la ensara. Muchas veces usted ha podido saber las tambuames o las trampas que hacen otros paleros. La ñari o la maldad que tienen otras personas en contra hasta de otros panguiames, hermanos religiosos, a pesar que todos los munanzos congos somos panguiames, somos hermanos, existe gran rivalidad entre esos munanzos congos, pensando uno del otro que es mejor en la forma de trabajo o en el dialecto o en sus cantos. Si bien cada patipemba o signo que se hace en la representación de un tablero, como hemos dicho en el segmento anterior, que un tablero es importante porque puede llamar diferentes identidades en un solo espacio, a pesar que los tableros se utilizan para sacar el nombre de la persona y muchas cosas más. Cada munanzo congo se remonta sus raíces a cientos de años. Y no es menos cierto que cada palero, al trabajar, invoca a las diferentes identidades. Es cierto
que el huaquiaco calanfunga va deprisa para así sucular el encombo de la persona que tiene la letra de justicia, la letra que va a estar perjudicando a esa persona y buscándole problemas constantemente en la encila o camino. Quiaco, dice Agüey, Androla Cunalombo, mamá cubelango, ya va femba en toto mamá cubelango, cuendan quiyumba, cuendan patipemba, pide licencia, dicen todo, dicen cuyo, dicen guatariamba, pide licencia a los propios, dicen zarapanga, a mamá umbo, a mamá kenke, que su culo el encombo de mundele, que urie los indimbos, los espíritus malos, indinga y habla con la enganga o con los inquisis de enganga para que esta persona limpie su cuerpo.